¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se hunden en las adicciones mientras otras logran mantenerse en pie? ¿Por qué alguien puede detestar lo que lo destruye y aún así regresar a eso noche tras noche? Carl Jung comprendió algo que la psicología moderna a menudo prefiere ignorar. La adicción no es simplemente una enfermedad, es una crisis espiritual. No se trata solo de dopamina, de malos hábitos o de traumas de la infancia, aunque todo eso influye. En el fondo, se trata de un alma que grita por algo que no sabe nombrar. Este no es un video sobre sustancias, es un viaje hacia ese abismo interior que has intentado silenciar, ese que habla a través de tus vicios, sin descanso. Desde afuera, la adicción parece una debilidad. Solo necesita más disciplina, dicen. Tiene que madurar, él eligió ese camino. Pero Jung lo veía distinto. Él no observaba al adicto como un fracasado, sino como alguien buscando a Dios en el lugar equivocado. Para él, todas las adicciones eran intentos desesperados de sustituir un sufrimiento legítimo. La adicción no es un deseo de evitar la responsabilidad, es un intento de escapar del sinsentido. El adicto no es flojo ni incapaz de sanar. Es alguien tan profundamente herido que ya no puede fingir que no tiene miedo. No miedo al dolor físico, sino a un sufrimiento que no tiene propósito. Por eso beben, consumen, apuestan o se pierden en una pantalla. No porque eso resuelva el problema, sino porque por unos segundos el dolor se vuelve soportable. Porque, aunque sea un engaño, parece que la herida está fuera, no dentro. La sociedad, con su juicio fácil, lo reduce todo. Ellos deberían saberlo. Solo tienen que parar. Pero detrás de cada adicción no hay una persona débil. Hay un ser humano intentando sobrevivir en un mundo que jamás lo miró con verdad. Jung comprendía que la adicción no es una desviación de la condición humana, sino una versión extrema de ella. Es lo que sucede cuando el mundo externo se vuelve insoportable y el mundo interno permanece en silencio. La gente no se vuelve adicta porque quiera arruinar su vida. Se vuelve adicta porque en algún momento alguien les enseñó que su dolor no importaba, que debía ocultarse, reprimirse, anestesiarse. La adicción, en ese sentido, no es solo una búsqueda de más, es la búsqueda desesperada de algo que nunca se les enseñó a encontrar. El cuerpo intentando sentirse completo, la mente tratando de escapar del caos, y el alma, como diría Jung, clamando por reencontrarse consigo misma. Hasta que no aprendamos a ver la adicción como un mensaje y no como un enemigo, vamos a seguir atacando los síntomas mientras la verdadera causa queda intacta. Nadie es adicto al alcohol. Nadie lo es a la cocaína, a la pornografía, a la nicotina o al azúcar. Las personas no son adictas a la sustancia, son adictas al alivio, al silencio, a ese entumecimiento momentáneo, a la ilusión de que, por un instante, el hambre desapareció. Y eso es lo que vuelve al vicio tan engañoso. Se disfraza de medicina. Pero Jung vio lo que pocos entienden. El adicto no está huyendo de la vida. Está huyendo de una vida sin alma. La sustancia o el comportamiento no son el problema real. Son sustitutos de algo sagrado que se perdió. Y mientras ese sagrado no sea restaurado, el ciclo seguirá. Cuando decimos que alguien es adicto, lo que en realidad estamos diciendo es que esa persona se ha aferrado a algo, no porque lo ame, sino porque le aterra la vida sin eso. La adicción rara vez tiene que ver con el objeto al que se está enganchado. Tiene que ver con el estado interno que ese objeto proporciona. Y ese estado, por más tóxico que sea, puede sentirse más seguro que el caos emocional que vive debajo. Jung fue claro. Las personas no se vuelven adictas porque estén rotas, sino porque están desconectadas del significado.
La sustancia se vuelve un parche para esa desconexión, una prótesis para el alma. Y cuando esa prótesis desaparece, también lo hace la ilusión de seguridad. La tragedia es que muchos adictos nunca descubren lo que realmente están buscando. No entienden que la razón por la que no pueden dejarlo no es porque sean débiles, sino porque el vacío que intentan llenar no tiene fondo. No puedes llenar un hueco espiritual con sustitutos materiales. Puedes intentarlo, pero nunca es suficiente, hasta que esa persona encuentre algo más fuerte que su deseo, algo más real que su dolor. Seguirá buscando las mismas soluciones vacías y seguirá preguntándose por qué nunca funcionan. Jung afirmaba que la adicción no es una falla moral, es una búsqueda espiritual mal dirigida. No te atrae la destrucción porque seas malo, te atrae porque estás dividido por dentro. Dentro de ti hay una parte que actúa, que resiste, que finge que todo está bien, y otra que sabe que no estás siendo tú. La adicción comienza justo cuando traicionas ese saber profundo, y no termina hasta que regresas a él. Por eso decía que la cura para la adicción no es una técnica ni un ritual. Es una experiencia espiritual real, un encuentro con algo más grande que tu dolor. Porque si no lo encuentras, la botella se va a sentir como Dios. El hambre que origina la adicción no es física, es existencial. Es esa sensación desgarradora de que algo falta. Y lo más cruel, ni siquiera recuerdas qué era. Jung creía que cada persona tiene un yo auténtico, un núcleo que anhela unidad y verdad. Pero cuando la vida nos exige máscaras, ese yo se fragmenta y la adicción se convierte en un intento inconsciente de desenterrarlo. El problema es que el adicto busca en los lugares equivocados. A Dios en una botella, la paz en una jeringa, el amor en una validación vacía. Y todas esas cosas no son más que sombras pálidas, imitaciones de lo sagrado. Aún así, el hambre persiste. Y aquí está lo que casi nadie entiende. El adicto no es débil, es honesto. Tal vez la única persona que ya no puede vivir anestesiada, que ya no puede mentirse, y cuando por fin admite que se está muriendo de hambre por algo más profundo, es ahí donde la transformación comienza. Porque el verdadero peligro no está en desear demasiado, está en conformarse con muy poco. El adicto no está buscando más placer, está suplicando por algo real. La sustancia es lo más cercano que ha encontrado para anestesiar la vergüenza de no haberlo hallado. Pero aquí es donde todo se vuelve más difícil. Jung también decía que lo que huyes no está afuera, está dentro de ti. A eso lo llamó la sombra. Esas partes que rechazas, que temes, que escondes. La adicción no es el enemigo. El verdadero enemigo es el yo fragmentado. Ese que intenta ser fuerte, correcto, funcional. Mientras reprime la rabia, la tristeza, la vergüenza. Pero lo que se reprime no desaparece. Se esconde en los rincones oscuros de tu psique hasta que un día estalla como un comportamiento que ni tú puedes explicar. Por eso muchos adictos sienten como si estuvieran poseídos, como si una parte de ellos actuara, sin permiso, y eso seguirá ocurriendo hasta que se enfrenten a esa sombra, no para destruirla, sino para integrarla. Jung decía que la sombra no es un monstruo escondido en lo más profundo, es simplemente una verdad que no queremos mirar. Es el dolor, que nos enseñaron a considerar inaceptable. Son los deseos que nos avergonzaron, los recuerdos que enterramos para sobrevivir. Con el tiempo, esas partes reprimidas comienzan a pudrirse en el sótano de la psique. Y cuando ya no pueden ser ignoradas, no se manifiestan con palabras, sino con conductas autodestructivas. La adicción, en ese sentido, es la sombra hablando con acciones. Es el alma gritando: si no vas a escuchar mi dolor,
Entonces voy a destruirte para que me mires. Pero la sombra no es maldad, es sinceridad. Es la parte de ti que todavía siente, incluso cuando todo lo demás se ha adormecido. No quiere destruirte, quiere ser escuchada. Y aquí está la paradoja. Hasta que no enfrentes tu sombra, vas a creer que el enemigo está afuera. Vas a seguir tomando lo que el mundo te ofrece para callar el dolor. Pero la verdadera guerra es interna. Y en el momento en que volteas hacia esa sombra, no con miedo sino con curiosidad, empieza el proceso sagrado de volver a ser completo, no perfecto, completo. Aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El adicto no quiere el high, quiere el silencio que viene con él. No busca placer, busca una pausa. Está ahogado en un ruido que el resto del mundo ya ha normalizado. Ruidos de gente fingiendo, actuando, complaciendo. Y por un instante sagrado, la sustancia apaga todo eso. Pero ese instante es breve. Y el precio, altísimo. Jung lo explicó con una claridad implacable. El alma no va a ser ignorada. Si no escuchas su susurro en la meditación, te va a gritar a través de la adicción, porque el vicio no es una fuga, es una invitación a darte la vuelta y enfrentar el silencio del que has estado huyendo. Alivio. Esa es la palabra que casi ningún adicto dice en voz alta, pero es exactamente lo que están buscando. No desean euforia, no anhelan caos, ni siquiera buscan emociones extremas. Solo quieren, aunque sea por un momento, que la guerra interna se calme. Un instante donde la tormenta de culpa, vergüenza, confusión y dolor desaparezca. Y ahí está el genio cruel de la adicción. Entrega silencio, solo para vendértelo cada vez más caro. Jung argumentaba que esa búsqueda de alivio no es debilidad, es hambre espiritual no saciada. El adicto no está huyendo de la realidad, está huyendo de una realidad falsa, donde no puede ser él mismo, donde solo se le tolera si encaja. Lo peligroso de la adicción no es solo la sustancia, es la invisibilidad de lo que reemplaza, el deseo de ritual, de conexión, de paz. En una sociedad que le arrebata al alma su sentido, el adicto intenta reconstruirlo solo, con una botella, una pastilla, una pantalla, pero sin ritual, sin comunidad, sin significado. No hay sanación real. Lo que necesita no es más fuerza, de voluntad. Lo que necesita es algo sagrado, algo que le demuestre que no está loco por desear silencio, solo haya estado buscando en el lugar equivocado. ¿Has oído la frase «tocar fondo»? Jung diría que tocar fondo no es un fracaso, es un rito de paso. Es cuando todo se cae, cuando ya no funcionan las distracciones, cuando nadie cree más en tus excusas. Y en ese silencio brutal, algo antiguo despierta dentro de ti, no en tu ego, no en los consejos del terapeuta, no en las expectativas de tus padres. Despierta en ti, en la parte más profunda que jamás te abandonó. Es esa parte que recuerda quién eres, que sabe para qué viniste. Por eso Jung creía en la necesidad de una muerte simbólica, la muerte de la identidad del adicto, para que el verdadero ser finalmente pueda emerger. El fondo, no, es el fin, es donde la máscara se rompe, donde todos los papeles que has interpretado, el fuerte, el que lo controla todo, el que nunca llora, se desmoronan bajo el peso de tu verdad no dicha. Y aunque ese colapso parezca muerte, en realidad es iniciación, es la noche oscura del Momeamos del alma. Todas las culturas antiguas hablaban de ella, el descenso al caos antes de la transformación. Lo verdaderamente peligroso no es llegar al fondo, es quedarse flotando justo encima,
durante años, entumecido, distraído, funcional, pero nunca cayendo del todo, nunca cambiando de verdad. El fondo es sagrado porque te obliga a elegir. Evolucionas o pereces, no físicamente, espiritualmente. O sigues sosteniendo la mentira, o finalmente te rindes ante la verdad. Y esa rendición no es hacia un Dios, ni hacia un programa, ni hacia una identidad externa. Es una rendición ante la realidad, ante la verdad. Y sí, la verdad es brutal. Pero también es la única lo suficientemente fuerte como para construir una nueva vida sobre ella. Todo lo demás, las excusas, los parches, las medias verdades, tarde o temprano se rompen. Vivimos en una cultura que te enseña a adorar el ruido, a mantenerte ocupado, a seguir funcionando, a seguir medicado. Pero Jung lo sabía. Dijo que toda neurosis, toda compulsión, todo ataque de pánico, todo vicio, es un sustituto de una verdad espiritual ignorada. Tú no deseas heroína, tú anhelas totalidad, anhelas redención, anhelas la experiencia de estar completamente vivo, sin vergüenza, y por eso tu adicción es sagrada, no porque deba celebrarse, sino porque señala algo divino. No estás roto. Estás en un camino, pero tienes que dejar de confundir la sustancia con el destino. En una sociedad que idolatra el progreso y descuida la profundidad, hemos olvidado lo que realmente es la adicción, un alma hambrienta de lo sagrado. Jung entendía eso de una forma que la psicología moderna casi nunca se atreve a tocar. Él veía que detrás de cada conducta adictiva hay un anhelo mal dirigido hacia lo divino. No hablaba de religión, ni de dogma. Hablaba de trascendencia, de un momento de unidad que disuelve el ego, que silencia el ruido, que reconecta con lo eterno. La tragedia es que nuestra cultura no ofrece caminos reales hacia esa experiencia, así que el adicto intenta simularla, a través de químicos, de riesgos, de estímulos extremos, cualquier cosa que le haga sentir, aunque sea por un segundo, que está completo. Pero como todos los dioses falsos, esas sustituciones piden más de lo que dan. El subidón se desvanece, el vacío regresa y la vergüenza se multiplica. Es una iniciación falsa, una que promete trascendencia pero entrega fragmentación. Sin embargo, el anhelo persiste. Ese deseo profundo no es vergonzoso, es sagrado. Es el alma recordando lo que significa estar verdaderamente vivo. Cuando entendemos que el adicto no está buscando destrucción, sino regresar a sí mismo, la narrativa cambia. Dejamos de preguntar ¿qué está mal con él? Y empezamos a preguntar ¿qué necesidad sagrada no ha sido satisfecha? Hasta que respondamos esa pregunta, el ciclo nunca se romperá de verdad. ¿Cómo se sana entonces? No es solo con disciplina, no es solo con abstinencia, es con integración. Jung decía que el oro está en la sombra, y eso significa que las partes de ti que has intentado matar no necesitan morir, necesitan ser comprendidas. Tu rabia trae un mensaje, tu vergüenza carga una verdad. Tus deseos te están mostrando el camino de regreso a una parte de ti que fue olvidada. El verdadero trabajo no es renunciar. El verdadero trabajo es preguntarte por qué lo necesitabas tanto. ¿Qué ha estado intentando decirte tu alma que tú te has negado a escuchar? Integrar no es borrar tus partes oscuras, es traerlas de vuelta al círculo. Jung creía que sanar no era volverse bueno, era volverse completo. La mayoría de los adictos han pasado su vida intentando amputarse a sí mismos, rechazando su rabia, su tristeza, su dolor, creyendo que si logran arrancar esas partes, por fin serán libres. Pero esas partes no desaparecen. Gritan en forma de antojos, sangran en forma de recaídas, sabotean cada paso hacia adelante hasta que,
por fin, son vistas, porque la sombra, como enseñaba Jung, no solo contiene oscuridad, contiene poder, tu creatividad, tu fuego, tu autenticidad. Todo eso puede quedar enterrado en ese mismo lugar que temes mirar. Pero cuando decides observar tu sombra con honestidad, no con juicio, no solo te vuelves sobrio, te vuelves nuevo. Dejas de identificarte como el adicto y comienzas a verte como quien sobrevivió, como el que cayó al abismo y regresó con una verdad. Esto no se trata de evitar la tentación para siempre. Se trata de convertirte en alguien que ya no la necesita. Porque cuando recuperas las partes de ti que antes habías exiliado, te vuelves entero. Jung decía que la sanación comienza cuando la psique encuentra un símbolo. No una frase motivacional, un símbolo vivo, un sueño, una imagen, una visión, un arquetipo, algo que reordena todo tu sentido de identidad. Eso es lo que ocurre en los grandes mitos, en los rituales antiguos, en los despertares espirituales. El adicto no deja de beber por fuerza de voluntad. Deja de beber porque se convierte en otra persona, no por esfuerzo, sino porque por fin se ha enfrentado a las partes enterradas de sí mismo. Eso es lo que transforma, no el castigo, no la culpa, sino el significado. El día en que entiendes que tu sufrimiento tiene propósito es el día en que empieza tu verdadera sanación. Lo que hace poderoso a un símbolo no es que explique la vida, es que le da sentido. Y cuando algo tiene sentido, deja de doler igual. Jung lo sabía. La transformación no es un proceso intelectual, es emocional, simbólico, arquetípico. El adicto no se cura memorizando diagnósticos, se cura cuando experimenta un instante, un colapso, una imagen interior que reorganiza su mundo, algo hace clic, y de repente, el dolor tiene contexto. El sufrimiento ya no es un castigo sin sentido, se convierte en fuego sagrado que reveló un plano más grande, y ese plano casi siempre aparece como una historia, una visión, un mito personal, que por fin pone orden al caos. Porque en todo viaje del héroe hay un momento crucial, y no es cuando vence al dragón, es cuando comprende por qué tenía que enfrentarlo. El dragón del adicto no es la sustancia, es el autoengaño, es la psique dividida, es el miedo a sentir. Y en el momento exacto en que dejas de correr y miras a ese dragón a los ojos, algo antiguo se activa dentro de ti. Una nueva identidad no nace del éxito, nace de la rendición. Y con esa rendición llega lo único que ninguna sustancia puede replicar, el sentido. No prestado, no impuesto, personal, encarnado, profundo. Jung no creía en etiquetar personas, no creía en llamar caso perdido a nadie. Él creía en historias, en símbolos, en procesos sagrados que aún pueden ser vividos. Cada adicción, por oscura que parezca, es un mito incompleto esperando ser vivido correctamente. Tú no eres tu deseo, no eres tus errores, eres quien observa, quien sufre, quien sabe que algo tiene que cambiar. Y si estás dispuesto a enfrentar esa verdad, no a anestesiarla, no a huir de ella, entonces estás a punto de iniciar un viaje que casi nadie se atreve a emprender. El viaje de regreso a tu centro. Llamar a a alguien adicto es reducir toda su identidad a una conducta. Y eso era exactamente lo que Jung rechazaba. Él no veía personas rotas que había que arreglar. Veía almas exiliadas, buscando el camino de regreso a casa. Porque la persona debajo de la adicción no está destruida, está desorientada. Olvidó cómo escuchar su propia voz. Y en ese silencio, el deseo habla más fuerte que la verdad. Pero cuando el verdadero yo comienza a resurgir,
Aunque sea como un susurro, el poder del vicio empieza a desvanecerse, no porque la sustancia haya perdido fuerza, sino porque la persona se ha vuelto a encontrar consigo misma. Tú no eres los deseos que te atormentan, no eres la vergüenza que te persigue, no eres tu peor día, ni tu hora más oscura. Eres quien sabe que debe haber algo más. Y reconocer esa voz interior, esa intuición persistente que nunca te ha abandonado, es lo que te vuelve peligroso para este sistema. Porque cuando recuperas esa voz, no solo sanas, cambias las reglas del juego. Dejas de ser manipulado por el miedo. Dejas de disculparte por tu claridad. Dejas de actuar para ser aceptado. Porque una vez que has visto la verdad, nada falso vuelve a llenarte. Ni siquiera tu adicción. La adicción no es el final del camino. Es un mapa dibujado en la oscuridad que apunta hacia la luz. Y para Jung, el mensaje era simple. Si estás dispuesto a mirar hacia adentro, si estás dispuesto a enfrentar tu sombra, si estás dispuesto a encontrar tu propio significado, entonces la sustancia perderá el control, porque habrás recordado quién eres. Y quien recuerda quién es, ya no necesita escapar. La verdadera libertad no es la ausencia de deseo. Es la capacidad de mirar ese deseo a los ojos sin tener que obedecerlo. Y eso no se logra peleando contra uno mismo, sino reconciliándote con aquello que habías abandonado. Porque muchas veces lo que llamamos adicción no es más que una estrategia inconsciente para anestesiar el anhelo de autenticidad. Jung lo sabía. El alma no soporta vivir fragmentada por mucho tiempo. Eventualmente exigirá reunirse con todo lo que fuiste forzado a esconder. Y eso duele, porque implica revisar heridas que enterraste hace años. Significa volver a sentir lo que juraste no volver a tocar. Pero solo ahí, en ese acto de valentía brutal, se abre la puerta a la transformación. El adicto no necesita otra etiqueta, no necesita otro sermón. Necesita una guía que lo acompañe a través del bosque oscuro de sí mismo. Necesita símbolos, no juicios. Necesita preguntas que le devuelvan su dignidad, no respuestas que lo limiten. Tal vez por eso los que han tocado fondo con la adicción tienen una capacidad especial de empatía, porque conocen el infierno por dentro. Y eso les da un tipo de sabiduría que no se aprende en libros, la de haber sobrevivido a sí mismos. Muchos de ellos, cuando logran volver, se convierten en faros para otros, no porque tengan todas las respuestas, sino porque ya no necesitan fingir que no tienen cicatrices. Eso es lo que más incomoda al sistema. Una persona que ha hecho las paces con su sombra ya no se puede controlar con culpa. No se compra con promesas vacías. No busca anestesia rápida. Busca sentido. Y ese tipo de ser humano no solo se libera a sí mismo, también incomoda a los que todavía viven dormidos. Porque su sola presencia recuerda que sí es posible sanar. Y que el precio no es la perfección, sino el coraje. Así que no te confundas. Si estás en el abismo, no estás fuera de camino. Estás justo en el lugar donde comienza el verdadero viaje. No el viaje de volver a quien eras antes, sino el de convertirte en quien viniste a ser. Porque la adicción no es un desvío. Es un grito del alma pidiéndote regresar a casa. Y a veces, el único camino de vuelta es a través del fuego. El cuerpo muchas veces es el mensajero de lo que el alma no ha podido decir. Cuando la mente va demasiado rápido, el cuerpo se enferma. Cuando el alma no es escuchada, el cuerpo grita. Eso fue lo que Jung comprendió con una profundidad que sigue incomodando hoy. Muchas adicciones no comienzan por una búsqueda de placer, sino por la incapacidad de sostener un dolor acumulado que ya no cabe en el cuerpo. El vicio se vuelve, entonces, una forma de detener el tiempo, una pausa artificial en un mundo que exige velocidad, productividad, rendimiento, sin tregua. El problema es que esa pausa tiene un costo altísimo.
Cada intento de apagar el sufrimiento desde afuera, sin atender lo que ocurre adentro, solo refuerza el ciclo. Es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed tienes. El alma pide silencio. Pero no ese silencio superficial que dan las sustancias. Pide un silencio real. Un espacio sagrado donde, por fin, puedas escuchar lo que sientes sin juicio. Donde puedas llorar sin avergonzarte. Donde tu dolor no tenga que disfrazarse de funcionalidad. Y ese tipo de silencio no se encuentra en una botella ni en una pantalla. Se encuentra en la confrontación honesta contigo mismo. En el instante exacto en que decides no huir más. Porque hay una diferencia inmensa entre anestesiar el dolor y transformarlo. Lo primero te hace dependiente. Lo segundo te hace soberano. Aquí es donde nace el verdadero poder. No en dominar tus impulsos por represión, sino en comprender por qué existen. ¿Qué parte olvidada de ti están intentando proteger? Muchos adictos no son esclavos de una sustancia. Son prisioneros del tiempo, de un pasado no resuelto, de una infancia silenciada, de una soledad tan antigua que se disfraza de independencia. Y cuanto más lejos de sí mismos se sienten, más fuerte es el impulso de llenar el vacío con cualquier cosa. Pero ninguna cantidad de dopamina puede sustituir la experiencia de estar en paz con tu propia historia. No hay droga que cure la desconexión de uno mismo. Por eso, cuando un adicto empieza a sanar, no solo cambia su relación con la sustancia, cambia su relación con el tiempo, con la memoria, con su cuerpo. Ya no necesita correr, ya no está huyendo. Comienza a caminar hacia adentro, paso a paso, aceptando que cada herida trae una enseñanza. Y es ahí, en ese regreso lento pero auténtico al presente, donde ocurre la verdadera alquimia. Cuando dejas de pedir permiso para existir y simplemente existes, algo dentro de ti se alinea, pero hay una trampa silenciosa que muchos no logran ver. Cuando el dolor dura demasiado, empieza a formar parte de tu identidad. Ya no sabes quién eras antes de cargar con él. Te acostumbras a vivir desde la herida, desde el trauma, desde la historia de sufrimiento. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que ese dolor es tu hogar, como si no hubiera un yo más allá del daño. Pero Jung lo advirtió con una precisión devastadora. Si no haces consciente tu sombra, ella va a dirigir tu vida y tú la llamarás destino. Eso es lo más peligroso de construir tu identidad sobre el sufrimiento, que terminas protegiéndolo, lo defiendes, porque si soltaras ese dolor, ¿quién serías entonces? El adicto no solo teme a la abstinencia de la sustancia, teme al vacío que aparece cuando ya no hay excusa para anestesiar. Teme descubrir que no sabe vivir sin el caos, que nunca aprendió a habitar el silencio, que se perdió tanto tiempo en el ruido que ha olvidado cómo suena su verdadera voz. Por eso la sanación no es un proceso cómodo, es un duelo. Un duelo por el yo que tuviste que abandonar, por el niño que no fue protegido, por el adulto que aprendió a sobrevivir sin ser visto. Y sí, duele más que cualquier abstinencia, porque te obliga a sentir lo que evitaste por años. Pero también es lo que te libera, porque mientras tu dolor te controle desde la sombra, siempre vivirás a la defensiva, reaccionando, huyendo, desconectado. Cuando empiezas a nombrar tu historia, no para justificarte, sino para comprenderte, algo se reorganiza por dentro. Ya no necesitas esconder tu cicatriz. Ya no la ves como una debilidad. La ves como el mapa del camino que recorriste. Y es ahí cuando el poder cambia de manos. Ya no está en la sustancia, ni en la dependencia, ni en el pasado. Está en ti. No como un héroe sin fallas, sino como alguien que tuvo el coraje de mirarse completo. No se trata de borrar tu historia, sino de resignificarla, de dejar de vivir desde la herida
y comenzar a vivir desde lo aprendido. Porque el verdadero milagro no es haber tocado fondo, es haber encontrado sentido en él. Y ese sentido, cuando nace desde adentro, no necesita ser explicado. Se siente, se irradia, se convierte en tu nueva forma de caminar por el mundo, no con miedo, sino con verdad. La salida de una adicción no es un retorno a lo que eras antes, es un renacimiento hacia lo que siempre fuiste, pero habías olvidado. No se trata de recuperar una versión antigua de ti, sino de descubrir a ese ser que aún no ha sido corrompido por las máscaras, ni por la culpa, ni por las expectativas ajenas. Jung lo entendía. La verdadera libertad no consiste en evitar la tentación, sino en ya no estar definido por ella. Es dejar de vivir como una reacción y empezar a vivir como una expresión auténtica del alma. La sanación no es lineal, es una espiral. Revisitamos las mismas heridas una y otra vez, pero desde un nivel de conciencia cada vez más profundo. Lo que antes te rompía, ahora te revela tu fuerza. Lo que antes te controlaba, se convierte en brújula. No porque haya desaparecido, sino porque por fin comprendiste su mensaje. La verdadera libertad no es ser invulnerable, es ser real. No se trata de estar por encima del dolor, sino de saber transitarlo con dignidad, sin perderte en él. El adicto que despierta no persigue perfección, persigue presencia. Ya no corre del silencio, se sienta en él. Ya no busca euforia, encuentra sentido en lo cotidiano. Deja de pedirle al mundo que lo salve y comienza a construir una vida de la que ya no necesita escapar. Ese es el punto de inflexión. No cuando todo está resuelto, sino cuando por primera vez puedes quedarte contigo mismo, sin miedo. Esto no es una historia de caída, es una historia de retorno, porque superar una adicción no es simplemente curarse, es reclamar tu lugar en la historia humana, la historia de aquel que descendió al abismo, tocó la oscuridad más densa y volvió con el oro, no para mostrarse invencible, sino para recordarle al mundo que incluso en la fractura también hay luz, que incluso en el fondo también hay una puerta. Y esa puerta, aunque muchas veces se disfraza de ruina, lleva directo al centro de lo sagrado, porque lo contrario de la adicción no es la sobriedad, es el sentido, y cuando lo encuentras, no afuera, sino dentro de ti, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque por fin dejaste de traicionarte y decidiste volver a casa. Y si este mensaje tocó tu corazón de alguna forma, ayúdame a compartirlo con quienes aún no han encontrado palabras para explicar su batalla. Vamos juntos a romper la meta de 10.000 me gusta en este video. Te lo prometo. Donde sea que yo esté, voy a estar infinitamente agradecido por ese gesto tan simple. Porque sé que regresará a ti en forma de bendiciones. Muchas bendiciones en tu vida. Pensando en eso, estoy seguro de que vas a amar el próximo video. Así que suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y no te pierdas nada. Te espero allá. Está lleno de descubrimientos como este, y te garantizo que en tan solo 5 segundos podrías encontrar revelaciones que transformen por completo tu forma de vivir. Y antes de cerrar, quiero leerte, de verdad. Quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué sentiste al escuchar todo esto? ¿Cómo has estado buscando tu paz interior últimamente? Tu voz es demasiado valiosa para mí y estoy profundamente emocionado por leer tus reflexiones. Sigamos juntos en esta jornada de autodescubrimiento, porque apenas está comenzando. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces.